Se llama millennials a los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995. Se los conoce también como la generación del milenio o la generación Y. Crecieron con la tecnología, es por ello que no conciben un mundo sin internet. Lo digital los atrae tanto que 9 de cada 10 usan con frecuencia la cámara. Tienen grandes objetivos y los impulsa el éxito. Buscan ocupar los mayores puestos en sus lugares de trabajo, modificar costumbres y transformar de esta manera la sociedad. En este programa nos meteremos en la cabeza de los millennials, analizando con expertos qué pasa en su cerebro. Ingresa con nosotros a este maravilloso mundo de Mente Millennials. Desde nuestros ancestros hasta la actualidad, las condiciones de vida han cambiado muchísimo. Mientras que en el pasado, sentir cólera y actuar con violencia nos podría asegurar la supervivencia, dentro de la sociedad actual, este mismo sentimiento y esta misma reacción nos puede hacer perder espacios personales y espacios sociales. Es que las emociones cumplen esta función adaptativa y a la vez son los procesos afectivos que experimentamos en contacto con el mundo exterior. En este capítulo de Mente Millennials veremos qué son las emociones y cómo afectan en el cerebro de los jóvenes millennials. ¿Qué características tienen las emociones? En 1872 Darwin publicó un libro que se denominó La expresión de las emociones. En él destacaba, estudiaba y se interesaba por cómo, más allá de la cultura, de la etnia de la que provenía la persona, la expresión emocional era muy similar, cosa que iba en contra por ahí de la visión racista de esa época, en donde el europeo pensaba de sí mismo que provenía de un antepasado superior por ahí al de los otros individuos, de las otras poblaciones. La función primordial para Darwin de las emociones era exhibir, ¿sí?, en el cuerpo, en los gestos, los estados emocionales para incitar o todo lo contrario, inhibir un contacto físico con otra persona. Otra de las características de las emociones es el hecho de que es una expresión, ¿sí?, una reacción brusca y de corta duración a un estímulo proveniente tanto del medio externo como del medio interno, ¿sí?, y que requiere posteriormente una interpretación de eso que estamos sintiendo en el cuerpo. Es decir, hasta ahora sabemos que hay emociones que son básicas, ¿sí?, como la alegría, la tristeza, el enojo, el susto, el asombro, que más allá de cualquier educación, del lugar a donde nazca, se manifiestan de igual modo en todos lados, ¿sí? Bien. Sabemos que su expresión es física, que es brusca, que es rápida, ¿sí?, y que, como diría Darwin, naturalista, ¿no es cierto?, es primordial para la supervivencia de la especie y para su evolución. Beli, ¿se puede saber cómo funcionan estas emociones, pero ya a nivel cerebro? Sí, claro. Las emociones a nivel cerebral tienen un componente que es muy antiguo en la evolución. De hecho, si recordamos, ¿no es cierto?, el sistema o el cerebro triuno de Lambert, vamos a ver que el tallo encefálico, el tronco encefálico, tiene por ahí funciones que tienen más que ver con la supervivencia, con el sobrevivir, la respiración, todo lo que sea el latido, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y sobre eso, sobre el tallo encefálico, vamos a encontrar distintos núcleos, distintos conjuntos, son núcleos, le llamamos a la reunión de muchos cuerpos neuronales, ¿sí?,
que se conectan entre sí y que van a pasar a formar lo que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro emocional, es lo que da respuesta, una respuesta rápida y sin mucho gasto de energía a una situación concreta. Sobre el sistema límbico, déjame que te nombre algunas estructuras del sistema límbico. Dale, ¿sí? dale. Alguna de ellas, la más conocida, es la amígdala. Son las amígdalas que por ahí tienen que ver con las situaciones de enojo, de amenaza, ¿sí? Los tálamos, el hipotálamo, incluso la corteza órbitofrontal, que es la parte de abajo, ¿sí? Y del medio también una partecita del lóbulo frontal pertenece a ese sistema límbico. Incluso también hay algunos que incluyen el hipocampo. Vamos a ver que en verdad para definir todo lo que es el sistema límbico hay muchos estudios y algunos autores agregan otras cosas, otros sacan, pero esos son los fundamentales. Finalmente te decía, está la corteza, que evolutivamente se llama también neocórtex porque es lo último que aparece y que tiene que ver con las capacidades netamente humanas, como las del lenguaje, la capacidad de reconocer símbolos, de interpretar incluso música, arte, la cultura misma, darle un sentido a la vida. Bien. Bueno, estás hablando justamente de estos núcleos, estos conjuntos neuronales, pero ¿se puede llegar a hablar de cuál sería la función o si hay algún tipo de relación entre el pensamiento, el sentimiento y las emociones? ¿Dónde te metí? Totalmente. Sí, pero a ver. Si nosotros estamos hablando de esto que es una evolución, vamos a notar de que todo lo que es neocórtex evoluciona a partir de ese sistema límbico que estaba antes, es decir, que la conexión esa sigue ahí y es importantísimo estimular, ¿sí? Esa conexión. De hecho, para que vos puedas dar cuenta de una emoción, dijimos hoy de que era una respuesta, ¿sí? Brusca, rápida, ¿sí? Pero para que vos puedas interpretarla, eso tiene que ir a la corteza. O sea, das la primera respuesta, por ejemplo, hay una situación de enojo y a vos te sulfura, ¿no? Que es lo primero que se activa, el sistema nervioso simpático, empezás a tener taquicardia, a apretar los músculos, la mandíbula, los puños, ¿sí? Pero para que yo reconozca de que esa emoción es, por ejemplo, el enojo, ¿sí? Tiene que haber llegado esa información a la corteza, ¿sí? Así que cuando te dicen que no te llega el agua al tanque, sí, puede ser también referido a esto, a que no puedo interpretar eso que estoy sintiendo. De hecho, ahí te había comentado ya en un capítulo anterior, hay trastornos alexitímico en donde la persona es incapaz, es una ceguera emocional, es incapaz de reconocer la emoción que está experimentando en el cuerpo. Bien, sí, me llevaste a pensar y creo que era de la empatía, si mal no recuerdo, ¿sí? Sí, muy bien. Los instintos y las emociones son impulsos para la acción y para la supervivencia. Es que las emociones son las respuestas genéticas aprendidas gracias a la evolución y que nos permite afrontar situaciones atractivas, situaciones peligrosas y situaciones amenazantes. Veremos a continuación el caso del miedo. ¿Se puede activar alguna zona cerebral para llegar a controlar esas emociones? Mira, el control, así como la palabra dice, es imposible porque operan como dos partes completamente independientes, lo que es el sistema límbico de la corteza cerebral. Ahora sí, es importantísimo que nosotros aprendamos a reconocerlas, a interpretarlas y a gestionarlas, sería la palabra. Es decir, que nosotros podamos de alguna forma interpretar eso que estamos sintiendo
para que sea más beneficioso para nosotros mismos, ¿sí? Hay una parte en la corteza que es el área somatosensitiva, ¿sí? Que nos permite a nosotros que esa información que estamos sintiendo, por ejemplo en la panza, ¿sí? El cosquilleo, las mariposas en la panza, llegue hasta el cerebro, pase a un área de asociación y recién ahí nosotros podamos entender y decir qué estamos sintiendo. Hay una técnica que utilizo mucho con mis pacientes que se llama tiempo fuera. Y que consiste que cuando una persona está experimentando una emoción muy intensa, pongámosle que esté discutiendo con su pareja, ¿sí? O esté con su hijo, sobre todo en la cuarentena, ¿no? Que se ponen como muy intensos y ya no sé qué hacer y me salen estas ganas de como Homero Simpson de agarrar la mano del cuello, que puedan correrse, que puedan salirse, encerrarse en el baño, donde sea, ¿sí? Hasta que esa emoción baje. En general las emociones hacen una curva que se llama campana de Gauss, en donde aumenta, pero tiene un techo, no puede subir eternamente, y después de un tiempo eso naturalmente va a bajar. Es como el famoso contá hasta 10 que te dicen, ¿no? Exactamente, contá hasta 10 te salís, eso se regula, se autorregula, y recién ahí desde otro lugar puedo pensar, procesar esa información y volver a ese estímulo inicial. Aplicado para todas las áreas de la vida. Todas. Ahora estamos hablando de este cerebro emocional. Digo, este cerebro emocional puede afectar nuestra alimentación, nuestro sistema inmune, el estrés, el sueño también. Totalmente. Hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, ¿sí? Y que comprende todo el recorrido intestinal, todos esos metros de intestino que tenemos, ¿sí? Están repletos de neuronas, ¿sí? Que tienen una conexión a partir de la médula directamente con el encéfalo. Y hay un circuito que se llama microbiota intestino-cerebro, ¿sí? Que va a hacer que nosotros podamos, por ejemplo, estar en una homeostasis, un equilibrio interno, es decir, que es muy importante todos los microorganismos que nosotros tenemos también ahí. Cuando digo microorganismos me refiero a bacterias, ¿sí? Que tenemos en cantidad dentro de nuestro intestino. O sea, hay representan un 3% de nuestro peso corporal, es decir, que cuando te vayas a pesar, restate un poco más de 1,5 kilos, porque no sos vos, son tus bacterias, esas bacterias que están en todo el intestino, hay mucho menos en el duodeno y en el estómago, debido a los jugos gástricos y a todos los jugos, todo lo ácido de esa zona, ¿sí? En todo el resto, esos microorganismos, que hay más de 1.000, con 7.000 cepas distintas, ¿sí? Van a protegernos, ¿sí? Van a impedir que, por ejemplo, ingresen microorganismos patógenos a nuestro flujo sanguíneo y a todo nuestro sistema. Y son microorganismos que se instalan adentro nuestro al momento de nuestro nacimiento, ¿sí? El que nosotros nos alimentemos bien va a hacer que esa flora intestinal esté ahí, ¿no? Viviendo en esta simbiosis que tenemos, porque ellos se benefician de nosotros, pero nosotros también nos beneficiamos de ellos, que puedan continuar ahí, que no haya inflamaciones, que no tengamos ningún problema y sigan actuando, por ejemplo, en un sistema inmune. Nosotros con algunos lácteos probióticos introducimos estos microorganismos en nuestro sistema, pero ellos no logran vivir si nuestra alimentación, por ejemplo, no es sana. Todo este sistema de microorganismos que tenemos ahí adentro, nos da a nosotros también por ejemplo, la descarga, o producen o permiten la producción de serotonina a partir del consumo de triptófano. De hecho, el 90% de la serotonina
que segregamos en el cuerpo no está en nuestra cabeza, sino en nuestros intestinos, ¿sí? Tanto que hablamos de serotonina. Sí, que uno piensa que es todo a nivel cerebral. Sí, totalmente. De hecho, por eso también se le llama segundo cerebro, y por eso es que cuando comemos mal o muy pesado la noche quizás no podemos dormir, y todo lo contrario, si nuestra alimentación es balanceada, tenemos un mejor descanso. Ahora, todo lo que tenga que ver por ahí con el estrés, con la ansiedad, hace también que esa microbiota se inflame, ¿sí? Y que nos repercuta en nuestros estados emocionales. ¿No es acaso que te duele la panza y claro, ¿no? sí. Sentís, cambia el estado del humor, cambia el estado del ánimo completamente? ¿Y qué son los marcadores somáticos? En nuestro cerebro, ¿sí?, tenemos regiones específicas que se encargan de procesar la información que proviene de nuestro sistema entérico. A eso es lo que llamamos marcadores somáticos. Uno de los marcadores somáticos, por ejemplo, como hablábamos, es la amígdala, ¿sí? Cuando pero un neurocirujano, por ejemplo, estimula la amígdala al momento de una neurocirugía, la persona vive ese momento con muchísimo miedo. Vale aclarar que en una operación, ¿sí?, del cerebro, la persona está despierta. Nosotros en el cerebro no tenemos lo que se llaman nociceptores, que son receptores del dolor. Por lo tanto, ahí adentro no requiere anestesia, ¿sí? Es así para hacer el corte. Hay un capítulo de ¿cómo es que se llama que comía Hannibal Lecter? ¿Sí? Hay un capítulo, una parte de la película en donde tiene drogado a un señor sentado y le saca parte del cráneo y se lo está comiendo ahí al cerebro frente a él, y el tipo está consciente, ¿sí? Más allá también te cuento, ¿no?, de que comer cerebro, o sea, este tipo de canibalismo, sería totalmente fatal para la persona que consume el cerebro, porque hay unos crioles, se llama, que si vos lo comés, lo insumís, te puede generar todo un efecto neurodegenerativo. Wow. Una persona, por ejemplo, que tiene una epilepsia localizada, estábamos hablando de las amígdalas, también puede vivir ese episodio con incluso mucha ansiedad, incluso llegando a desarrollar un trastorno de pánico. Y si nosotros extirpamos la amígdala, puede experimentar una falta total de miedo, que sería bastante desadaptativo. Claro que sí. ¿Y en algún momento de nuestra vida nosotros podemos llegar a aprender a conocer nuestras emociones? Sí, totalmente. No solamente tiene que ser como una posibilidad, sino que esperamos a que sea una certeza conocer las emociones. A ver, toda nuestra vida estamos influidos y estamos cargados de situaciones emocionales, no solamente en el contacto cara a cara con otras personas, sino que, podemos incluso tener más éxito hasta laboral, aprendiendo a comprender, a conocer y a gestionar esas emociones. Por ejemplo, no es lo mismo si dos personas memorizan un discurso, hay una persona que los puede estar diciendo y que a vos te aburre muchísimo, y otra persona lo dice y hasta puede influenciar en tu vida toda y querés cambiar la forma de hacer las cosas, y eso va a depender de la impronta, de la emoción que le ponga a eso que está diciendo. Aparte también hay SARA se llama en el tronco encefálico, que son muchos núcleos, en verdad el nombre es Sistema Activador Reticular Ascendente, pero para que sea más fácil le decimos SARA, ¿sí?, que hace que tu atención se enfoque en determinadas cosas, ¿sí? Entonces, una persona que tiene una emoción positiva al levantarse, es muy probable que detecte y que identifique estímulos acordes a esa emoción. Si yo estoy enamorada, voy a ver
hasta los pajaritos enamorados, todo color de rosa, ¿sí? Me pasaba, por ejemplo, cuando estaba embarazada. ¿Sí? Me imaginé lo mismo. Todas embarazadas. Todas estaban embarazadas. Cuando mi bebé era chiquito, todos tenían bebé chiquito. Yo pensé que me estaban copiando, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es importantísimo incluso para nuestra felicidad, ¿sí? Levantarse con el pie derecho, tener emociones positivas, gestionarlas esas emociones positivas, porque lo positivo atrae a lo positivo. Me sorprende porque en nuestra vida cotidiana, ni siquiera en la familia ni en las escuelas, hablo en general, no nos enseñan a definir o a conocernos o a gestionar nuestras emociones, teniendo en cuenta de que en uno de nuestros capítulos también estuvimos hablando del tema de la educación, el tema de la escuela y cómo estas cosas que nos sirven para el desarrollo, para la supervivencia, no nos tomamos el tiempo ni nos enseñan. Y la verdad que ser un área aparte, ¿no? Un área curricular de desarrollo de la inteligencia emocional, el reconocimiento de sí mismo y de cómo por ahí ser, yo creo sobre todo de poder autorregularnos, ¿no? Yo creo que la autorregulación es fundamental. Cuando digo autorregulación me refiero a que las emociones sean adaptativas a las circunstancias que estamos viviendo y que no se exacerben, que no sean hiperintensas. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por eso, el famoso borderline, se caracteriza por tener muy bajo control emocional. Entonces circunstancias quizás pequeñitas lo activan y lo disparan, ¿sí? Y hace que una situación sea un drama. Claro. Una situación pequeña sea algo dramático, ¿sí? Entonces poder conocer y gestionar las emociones, como te decía, tendría que ser un capítulo aparte, porque nos ayudaría a vivir mejor, a ser más felices, a disfrutar más de las cosas y a traer más cosas positivas. Podríamos decir que no importa lo que nos suceda, porque a todos nos suceden cosas, sino la actitud que tomamos frente a ellas. Totalmente. Yo siempre tomo una frase de Epicteto que plantea que no son las circunstancias las que nos afectan, sino el modo en que las interpretamos, ¿sí? Podemos estar viviendo una catástrofe, una guerra, y sin embargo poder quizás, como en la logoterapia, ¿no? Tener una visión a futuro esperanzadora, un fin, un medio en la vida, y eso va a hacer que esa catástrofe que estemos viviendo sea algo circunstancial y de lo cual podemos obtener un aprendizaje. ¿Y cómo viven los millennials las emociones? Es muy interesante, de hecho, porque a diferencia de las generaciones anteriores, que por ahí tenían un contexto social específico y una limitación en relación a la expresión emocional, los millennials hoy quebraron esa represión, ¿sí? Yo creo que el tema de la globalización y la exposición a los medios hizo que el millennial pueda expresarse mucho más, pueda decir qué es lo que le pasa y pueda contar su historia en primera persona, y la persona que está del otro lado escucha, se interesa, es capaz de empatizar, de sintonizar con esa persona y de alguna manera también sacar provecho de eso que está contando. Me decía una amiga que hoy lo que venden son las historias. Y se refería justamente a esto, a que podemos, queremos saber acerca de cómo vive la otra persona, porque es a partir de ese conocer en donde yo puedo identificarme y puedo también hacer catarsis. Hoy tenemos muchos influencers, ¿sí?, que cuentan historias fuertes, muy fuertes acerca de sí mismos en las redes sociales, cosa que otras generaciones no hubiesen hecho nunca. ¿Sí? Y somos más tolerantes con eso y hasta lo reforzamos, porque si otra persona se animó a contar en una red social abierto al público cuestiones como violencia de género, como
abusos sexuales, ¿sí? Que son temas que impactan y mucho, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Y puedo generar esa catarsis, esa reacción de liberar esto que me está pasando y sanarme. El doctor Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor, sostiene que debemos practicar la autorreflexión de nuestras emociones. Es decir, que tenemos que aprender a identificar nuestras emociones, a regularla de forma apropiada para lograr una buena adaptación social. A esto se lo conoce como inteligencia emocional. Y Goleman sostiene que practicarla nos estaría asegurando el éxito en lo personal y en lo social. Es que parecería ser que la inteligencia emocional está vinculada con todo. Es vital para nuestra vida aún más que el cociente intelectual. Es por ello que podemos concluir que los jóvenes millennials deben aprender a conocer cómo funcionan las emociones en su cerebro, deben aprender a evaluarlas, deben aprender a gestionarlas, deben aprender a aplicar la empatía para saber cómo siente la otra persona y también debe aplicar la automotivación constante para lograr de esta manera sentirse bien con ellos mismos y con las personas que lo rodean. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.